vamos a un tema súper álgido. Es la endometriosis, Leandro. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Qué, qué es la Bueno, la endometriosis endometriosis para es una empezar? patología que la vamos a definir como crónica porque tiene relevancia hasta que la mujer menstrua. Es una patología donde está caracterizada por la presencia de tejido endometrial fuera del endometrio. ¿Qué significa esto? El endometrio es la capita más íntima del útero. Esa es la que se prepara para una menstruación, cuando no hay, perdón, se prepara para un embarazo, cuando no hay embarazo se descama y esa es la sangre de la menstruación. Ese tejido aparece en lugares fuera del útero. Eso es endometriosis. Endometriosis puede haber en los ovarios, afuera en la pared del útero, en la vejiga, en el recto. Yo he tenido pacientes en pulmón, en nariz, o sea, en un montón de lugares. Y es una patología que depende de las hormonas. Depende de las hormonas. Por qué se genera? O Sí. sea, ¿hay teorías o Bien, hay algo hay varias afirmativo? teorías. La teoría más aceptada es la teoría de lo que se llama menstruación retrógrada. Esto significa que parte de la menstruación que tienen las mujeres van por las trompas de falopio y eso se, digamos, impacta y se implanta en distintas partes de la cavidad abdominal. Pero, ¿qué pasa? Como todas las teorías, no están, digamos, tildadas como la única correcta. ¿Por qué? Como yo les conté recién, si tengo una paciente que tiene foco de endometriosis en la nariz o en el pulmón, la sangre de la menstruación no llega ahí. Entonces es una teoría que si bien está muy avalada para la parte abdominal, nos quedamos cortos con lo que sería extraabdominal. Entonces hoy se cree que también tiene un impacto genético y por eso hay mujeres que tienen un desarrollo de endometriosis en algún momento de su vida, como que se despierta ese gen y empieza con la patología. Es una patología que responde mucho a la inmunidad también. Entonces, mujeres que de repente están muy estresadas, que tuvieron una pérdida grande, una mudanza o algún evento traumático, eso puede despertar sus dolores, puede despertar los focos de endometriosis. Son todas teorías, pero realmente uno cuando lo ve en el día a día del consultorio, empezás a atar los cabos y bueno, un poco se llega a esa conclusión. Bien. Da de pensar que obviamente, como decimos en medicina, lo que no se piensa, no se busca, no se encuentra. Tengo entendido entonces que aquel que no sospecha de endometriosis Tal cual, difícilmente la tal pueda cual. diagnosticar. Es una, Entonces, como la ¿cómo uno, sospechamos, cómo, bien, cómo es podríamos buenísima la hacer el pregunta. diagnóstico? Sabés que digamos, los dos síntomas más importantes que puede presentar la endometriosis, una es el dolor, ya sea el dolor en la menstruación, el dolor en las relaciones, el dolor al ir de cuerpo, cuando tenemos movimiento intestinal, el dolor al hacer pis, o sea, el dolor hasta crónico, que una mujer está sentada, no puede hacer actividad física y ya tiene dolor. Y después, por otro lado, la alteración de la fertilidad. ¿Por qué digo alteración de la fertilidad? Porque mucha gente asocia endometriosis igual infertilidad. Y no es tan así, mis queridos, no es tan así. Sí sabemos que la endometriosis puede alterar la fertilidad, pero no va a ser en todos los casos ni en todas las pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sospechar? Si tenés un dolor que no pasa con un analgésico común y corriente, que nosotros le decimos los AINES, por ejemplo, si no pasa con eso, eso es un buen motivo de consulta. Doctor, ¿qué pasa que me duele? Pero acá tenemos el segundo problema. En una encuesta que hizo un médico hará unos años, vio que el 35% de los ginecólogos decían que el dolor en la menstruación es normal. Y no es normal. Uno puede tener una molestia que, digamos, se siente incómodo, la mujer se siente como más hinchada, la retención de líquidos, pero puede hacer su vida normal igual, puede ir a trabajar, puede entrenar, puede tener relaciones. Ahora, cuando ya es un dolor que genera alguna incapacidad, eso ya es una pauta de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero fíjate que en promedio se tarda entre 6 a 7 años en hacer el diagnóstico de endometriosis. Entonces, como vos decías al principio del vivo, son muchas mujeres que van peloteando de un médico a otro. A mí me pasa, me dicen, ya me vieron 10 médicos y nadie lee en la tecla. ¿Qué pasa? Entonces, si tienen dolor, eso es un motivo de consulta. Y si pasa un año que están buscando embarazo, más de 35, perdón, menos de 35 años, es un motivo de consulta también. Más de 6 meses en mayores de 35 años también es un motivo de consulta.
Bueno, ¿y qué hay algún patrón diagnóstico específico o solo tomográfico, resonancia y algo que uno pueda? Porque hasta he escuchado algunos casos que se diagnostica intraquirúrgico mismo, ¿no? Que uno ve los implantes en la Sí. misma cirugía, por eso es tan Es dificultoso es el dificultoso, diagnóstico. pero ¿sabes cuál es el truco para mí? Yo hago endometriosis y dolor pelviano crónico ya hace un par de años y el desafío grande está en saber escuchar. Yo creo que el saber escuchar. Cuando vos vas al libro, a la bibliografía, ¿qué te dice? El diagnóstico de endometriosis es con una anatomía patológica que dice endometriosis, o sea, una biopsia. Pero, pero, esto es lo que se discute en todos los congresos internacionales sobre endometriosis. Imagínate que yo te digo, Fabio, estoy pensando en un animal, es blanco, tiene pico, hace cuac y está en el agua. Vos automáticamente pensaste en un pato, no pensaste en otra cosa, ¿entendés? Con la endometriosis es así. Lo que pasa es que muchas mujeres lamentablemente llegan ya muy cansadas a la consulta. Eh, Vos sabés que, bueno, nosotros tenemos el privilegio de trabajar en un lugar donde podemos tomarnos nuestro tiempo, podemos hablar con los pacientes. Entonces, muchas pacientes que vienen de primera vez conmigo por una consulta de endometriosis, capaz es una consulta de 45 minutos, una hora, porque tenés que estar preguntando y preguntando y preguntando, y a veces preguntas cosas que son bastante íntimas. Entonces, imagínate, y eso la verdad nos orienta. Y segundo, o sea, importante es la anamnesis, lo que nosotros le decimos el interrogatorio. En segundo lugar, el examen físico. Si yo reviso una paciente y toco que el útero no se mueve, esa paciente seguramente tiene una endometriosis profunda. Porque el útero normalmente es como una pelotita, una perita que está floja. En cambio, cuando ya está fija, eso me tiene que hacer pensar en algo que lo está atrapando. Y eso pueden ser focos de endometriosis generados por adherencia. Después, nuestra gran herramienta es la ecografía transvaginal. Esa es nuestro caballito de batalla. Pero ¿qué pasa con todo? Y esto vos creo que me vas a dar la derecha con esto. Cuando, vos, aparte dijiste la frase, ya medio que cuando vos haces un estudio con alguien que no está entrenado en esa patología, le va a costar encontrar focos de endometriosis. Cuando yo trabajo, yo soy en eso, mis pacientes saben que soy muy celoso con quienes mando a hacer los estudios, y cuando, claro, yo lo mando con una persona que está entrenada en dolor pelviano crónico, y yo, es como que ya me lo traen servidito ¿viste? En una plancha como diciendo, tengo endometriosis, ¿viste? Con un cartel gigante. Entonces, eso me permite a mí evitarme una resonancia magnética, una laparoscopía exploradora, ¿entendés? O sea, llegar a una cirugía para a ver qué onda, ¿viste? En cambio, la ecografía ya no sirve mucho. Obviamente, la resonancia magnética es nuestro segundo pilar, pero lo mismo, tiene que ser informada por alguien que esté capacitado y con las condiciones ideales. Mirá, el pedido de resonancia, para que todos los que nos están escuchando, escuchen lo que es el pedido de resonancia. En una orden, yo tengo que poner resonancia magnética nuclear de alta definición de abdomen y pelvis, con y sin contraste, con gel endovaginal, en algunos casos con gel endorrectal, eh, y después, bueno, de diagnóstico y ponerle el dolor pelviano crónico, la sospecha que tenemos. La Pero sospecha. fíjate que no es tipo, bueno, una resonancia así como así. Así que hay que darle, digamos, importancia a eso. Bueno, es como dijimos antes, ¿no? Hay que sospecharlo para ir a buscarlo y si no, a veces es difícil hacer el diagnóstico. Está perfecto, te entiendo absolutamente y son estudios que a veces son Exactamente. operador dependientes. Y una última pregunta con respecto a esto. El tratamiento, en el momento que uno diagnostica una endometriosis, ¿cuál sería? Bien, vamos a dividirlo en tres áreas. Área no farmacológica, área farmacológica y área quirúrgica. ¿Para qué? Algo se me atravesó tremendo. Sí. Bien, dentro del área no farmacológica, yo soy muy insistente con esto. Buenos hábitos, buenos hábitos. Actividad física, dormir bien, comer bien. Eso es bueno para cualquiera. Eso es bueno para cualquiera. Reducir el tabaquismo.
Vamos a decir, y bueno, pero me voy a curar o me va a tratar la endometriosis y dejar de fumar. No te va a tratar del todo, pero sí va a mejorar. El cigarrillo es una sustancia que es inflamatoria, pero de un amplio conocimiento. Entonces esto de comer bien, de hacer actividad física, la actividad física actúa como un analgésico muchas veces por todas las sustancias que liberamos nosotros cuando ejercitamos. Entonces eso es súper importante, súper importante. Pata número 2, farmacológica, nuestra mejor herramienta capaz o con la que yo como médico puedo hacer un gran impacto, sí. Como les decía al principio, la endometriosis es una patología que de carácter crónico. Por lo tanto, eso yo lo voy a tener que, si diagnostico endometriosis, significa que voy a tener que tratar a lo largo de la vida a esa mujer por endometriosis. Lo que nosotros preferimos son los gestágenos. Los gestágenos son las hormonas derivadas de la progesterona. La endometriosis es una patología estrógeno dependiente y progestágeno resistente. Entonces nosotros si la tratamos con un derivado de la progesterona, tenemos muy buena chance de que la mayoría responda y mejore sus síntomas. Obviamente después tenemos el DIU liberador de levonorgestrel, que es el Mirena, tenemos los anticonceptivos orales combinados, o sea, no es que si te tratan con un anticonceptivo está mal. No, yo tengo pacientes con anticonceptivos. Cada paciente es muy individual. Y después la parte quirúrgica. No es para todas. La cirugía, si yo tengo que darles una pauta, así como un lineamiento, la cirugía tiene que ser para mejorar calidad de vida. Para mejorar una calidad de vida que la paciente se vea afectada en poco tiempo o mucho tiempo, pero sí nosotros tenemos que generar calidad de vida y restaurar la anatomía de la pelvis. Es decir, tratar de dejar la pelvis lo más de fábrica posible. Está bien, si hay adherencias, sacar las adherencias, si hay un quiste, sacar el quiste. Entonces, esa es la función de la cirugía. La cirugía no tiene que ser mira, está llena de endometriosis, bueno, mala leche. No, no, no. Si vos entrás, tenés que resolverlo. Si entrás a una cirugía así, tenés que estar capacitado para resolver una cirugía así. Brillante. Bueno, ahora ya en un ratito hacemos pasar al resto del equipo. Nada, hay obviamente que trasciende toda la relación que hay entre disbiosis y endometriosis. La verdad que uno empieza a andar un camino ahí un poco fangoso, un poco que no tiene mucha evidencia. Sí, está demostrado que todos trastornos a nivel intestinal, como puede ser una disbiosis, insisto, la disbiosis es una sospecha clínica, no hay un estudio hoy certero que haga diagnóstico de disbiosis. Eso puede aumentar la permeabilidad intestinal y liberar mediadores inflamatorios y esto favorecer un poco lo que vos mencionabas, todo lo que es el cambio de estilo de vida, una dieta variada, mejora la microbiota, mejora la permeabilidad, el hecho de hacer actividad física libera mediadores antiinflamatorios, entonces va un poco de la mano lo que es la sospecha de la disbiosis con los mecanismos inflamatorios, pero de ahí te digo porque hemos recibido mensajes que los médicos no nos dignamos a sospechar la disbiosis, la endometriosis. En realidad es lo que decías vos, es un todo. Sí, Es sí. tratar de ir al estilo de Claro, vida claro. Bueno, antiinflamatorio, ¿no? miren, yo soy ginecólogo. Fabio es un capo mal. Pero yo como ginecólogo, hace 5 años, yo no tenía ni idea de la existencia de SIBO, por ejemplo. No lo sabía, no sabía ni qué era. Cuando yo me empiezo a meter en el dolor pelviano crónico, claro, de repente empecé a ver patologías todas las semanas que vos decís, esto, no, yo pensé que era bastante infrecuente y en realidad con el dolor pelviano crónico se empieza a volver cada vez más frecuente. Entonces, SIBO, por ejemplo, también es una alteración de lo que serían las bacterias en el intestino. Se tratan con un antibiótico, nada que ver con lo que yo hago como ginecólogo, pero ahí vemos esta relación. Síndrome de intestino irritable. ¿Saben la cantidad de pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable y tienen endometriosis juntas? Un montón, un montón. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental. Armar un buen equipo va a hacer que nosotros atendamos mejor a nuestros pacientes, con una mejor calidad, con una actualización en todos los tratamientos. Imagínate, Fabio, si vos tuvieras que tratar un infarto hoy en día, un infarto de miocardio,
y yo me quedo con el tratamiento capaz de cuando me recibí de médico hace 10 años. Entonces, hoy seguro es diferente. Absolutamente. Bueno, lo que mencionaba, ¿no? La importancia de la interacción entre las distintas especialidades y que los pacientes no estén peloteando de un lado a otro, poder interactuar, que es lo que habitualmente hacemos. Bueno, hablando de equipo, vamos a completar el equipo. Perfecto. Hoy Sí. tenemos un buen equipo, vamos a Yo ver de paso si les voy contando de mural. encontramos. Con Oscar trabajamos juntos ya hace un año y monedas. Es impresionante la cantidad de pacientes que tenemos en común. Ahí te vas dando cuenta lo importante que es la Hola, fiesta. Oscar, querido. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, queridos amigos? Un gusto. ¿Qué tal, Fabio, Leandro? Hola. ¿Cómo va? Bueno, los presento. Abajo mío está el doctor Oscar Gural, que es el jefe de flebología de la Fundación Favaloro, y Andrés Di Taranto, ya lo conocen, ha hecho algunos vivos conmigo. Él es médico de staff de neurogastroenterología. Así que bueno, decidimos conformar este equipo de primera para encarar todo lo que es la patología y el dolor a nivel ginecológico. Bueno, muchas Oscar, gracias por la bienvenido. invitación. Muy interesante todos los comentarios y bueno, cuando uno los escucha, a veces entendemos un poco más a los pacientes. Es decir, una de las cosas que no nos han enseñado en la facultad es que tenemos muchas limitaciones y no nos han enseñado a trabajar en equipo. Y creo que el principal objetivo que estamos teniendo ahora y el gran beneficio que estamos teniendo ahora es que a un paciente que viene con dolor pélvico lo podemos manejar en equipo y lo podemos ayudar verdaderamente. Y es raro que un paciente venga con un solo problema y generalmente la causa es multifactorial, problemas psicológicos, vasculares, ginecológicos, trastornos gastrointestinales. Es decir, evidentemente estamos hablando de un paciente complejo y que requiere un equipo multidisciplinario para manejarlo. Sí, sí, totalmente. Bien, por lo que decía recién Leandro, ustedes tienen muchos pacientes Sí, en común, ¿no? una de las cosas que coincidimos con Leandro y seguramente también con vos, es que nuestros pacientes vienen con dolor pélvico crónico. Es un dolor que tiene más de 6 meses de evolución, donde lo está siguiendo ginecología generalmente, o urología. A veces tienen dispepsia, distensión abdominal, hemorroides, disuria, pero la característica que nos hace pensar que tenga un componente vascular es el dolor pélvico, la dispareunia, que es el dolor en la relación sexual, antes, durante o después de la relación, y la presencia de esas varices raras, atípicas, varices que están en los genitales, en la zona glútea, en el muslo, pacientes que se operaron 5 veces, 6 veces y vuelve a recidivar la enfermedad y verdaderamente no sabe el flebólogo que no maneja la patología pélvica por qué recidiva el paciente y por qué no resuelve la patología con una cirugía. Y ahí empezamos a pensar que esas venas o ese dolor pélvico o ese dolor lumbar no viene de la ingle, sino que viene de la pelvis o del abdomen. Y ahí empezamos a relacionar y a pensar que hay un 30% de incidencia de ese dolor que tiene una causa vascular, que son las varices pélvicas o el dolor pélvico. Bien, y antes de cambiar, ¿cómo uno realiza el diagnóstico, Oscar, y qué tipo de Claro, hay tratamiento 3 podemos poner? entidades muy claras. Es el paciente que viene con varices genitales, dolor pélvico, y no tiene ninguna afectación, ninguna compresión venosa a nivel renal o ilíaco. Ese paciente se puede manejar con el simple interrogatorio de una ecografía transvaginal. Podemos identificar el varicocele o la congestión pélvica, también llamada congestión pélvica, y ahí podemos identificar ese cuadro. Ese paciente se maneja con embolización, que es con procedimiento con anestesia local, entramos por el brazo y liberamos unos alambrecitos que se llaman coils, y uno puede tapar en un procedimiento de media hora, resolver ese varicocele. Después está el otro grupo, el paciente que tiene por una cuestión física constitucional,
una compresión de la vena del riñón izquierdo, que se llama síndrome de cascanueces o de Nutcracker, donde todo el flujo del riñón va hacia la pelvis. Entonces el síntoma es el dolor pélvico, el dolor lumbar, y ese paciente generalmente termina con una embolización y a veces en algunos casos con un stent. Y por último está el paciente que tiene una compresión ilíaca, donde el síntoma fundamentalmente es el edema de las piernas, las varices en las piernas y el dolor pélvico como consecuencia de toda la derivación de la circulación de la pelvis salteando la obstrucción. Es decir, son tres entidades totalmente que están entrelazadas, pero que a veces con el simple interrogatorio, como decía Leandro, hay que sentarse a escuchar a los pacientes y coincido con Leandro, muchos de mis pacientes vienen con dispepsia, disuria, trastornos gastrointestinales, colon irritable, y bueno, ahí preguntas, ¿tenés dispareunia? ¿Tenés varices atípicas? ¿Tuviste varices en el embarazo? ¿Que persistieron esas varices? Y uno empieza a atar cabos y empezar a pensar, o por lo menos sospechar, un origen vascular de la enfermedad. Excelente, excelente. Bueno, vamos a preguntarle también a un especialista del dolor Fabio, abdominal, al doctor gracias por la Vitaranto. invitación. Excelentes charlas, me encantaron. Saben que en varios momentos de las charlas surgieron palabras como dispepsia o distensión o colon o irritable o intestino irritable. Es muy interesante eso. Nosotros estamos dentro de una parte que llamamos neurogastroenterología y nos dedicamos al dolor. Y sí quería nombrar que dentro de la gastroenterología eh, tenemos millones de neuronas que recubren todo el tubo digestivo. Así como tenemos neuronas en el sistema nervioso central, tenemos también en la médula espinal. También hay una serie de plexos, de Bauer, Meissner, no importa, son redes neuronales que cubren todo el tubo digestivo. Y eso están íntimamente relacionados también con muchos dolores que llamamos funcionales. No son fenómenos orgánicos donde podemos ver directamente una resonancia, una ecografía o un estudio no nos va a arrojar puntualmente, sino que es puntualmente un diagnóstico semiológico y con signos que nos da la anamnesis de la paciente. Por eso compartimos tanto estos pacientes, en este caso estas pacientes, con dolor abdominal, que tienen muchos síntomas que pueden a veces solaparse, como decían antes, el síndrome de intestino irritable, que pudiera tener una endometriosis. No tiene por qué no ser así, es correcto, o ser fenómenos aislados. No es fácil, tenemos ciertos criterios, se llaman criterios de Roma dentro de la gastroenterología, para separar lo que es síndrome de intestino irritable, qué tipos de síndrome de intestino irritable es, la distensión abdominal, dolor abdominal, dispepsia. Todo eso tienen signos y síntomas característicos que, bueno, vamos con el seguimiento y tratamiento de cada uno de ellos. Fabio nombró algunos recién, muchos de ustedes nombraron. Simplemente decirle que es un área muy interesante. Al no tener una base aún orgánica que podemos o que debemos descartar para comenzar a seguir un paciente con trastorno de tipo funcional abdominal. Lo interesante es que ustedes habrán escuchado, pero estamos hablando cuatro personas y no estamos hablando de compartimentos estancos y separados, sino que está absolutamente todo relacionado en órganos que están absolutamente muy cerca y que aparte tienen relación íntima a través de otras vías, ya sea sanguíneas, microbiota, sensorialidad, ¿no? O sea, es importante justamente, y lo que hablamos al principio con Leandro, de que muchos pacientes están peloteando de una especialidad a otra sin un diagnóstico o sin tener una sospecha, boyando sin un diagnóstico claro. A ver, Andrés, ¿algún otro diagnóstico diferencial con respecto al dolor? Porque Leandro mencionó todo lo que es endometriosis, Oscar también me estuvo mencionando la parte vascular y varicoceles.
¿tenés algún otro diagnóstico diferencial con esto de dolor pélvico Puntualmente, crónico, por dentro de ejemplo? los trastornos funcionales, que es lo que quiero destacar, que siempre le damos mucha importancia, son desde la diarrea funcional, pero son signos más claros, la constipación funcional, el dolor abdominal, la distensión abdominal, la hiperalgesia, donde recuerden que la representación del dolor en uno de los sectores del sistema nervioso central es cortical prefrontal y es un área muy, muy sensible, por lo tanto, ciertas características psicológicas, psiquiátricas del paciente también influyen en esto. Y por supuesto, nadie va a discutir que la evaluación del gastroenterólogo en primera instancia, hasta la videocolonoscopía y estudios complementarios son importantes para comenzar a estudiar los trastornos funcionales, como había dicho antes. Y permíteme, Fabio, un segundo. Creo que, como hacemos siempre en Fundación, el trabajo en equipo, las interconsultas y el pivot central, que es el médico clínico que sigue todos estos casos y va pivoteando las interconsultas, es algo que solemos hacer, nos gusta y es de buena práctica. Algo que yo quisiera aportar, a ver si tiene sentido también. Vos, o sea, tienen mucha patología, por ejemplo, Crohn, colitis ulcerosa, eso dentro de las inflamatorias también podrían llegar a participar en lo que es el dolor pelviano. Capaz menos frecuente porque tienen síntomas otros más específicos, pero ¿alguna relación vos creés que podemos llegar a tener, Andrés? Sí, absolutamente. Yo me dediqué como neurogastro a las partes funcionales, no fui a la enfermedad inflamatoria, por supuesto, ni Crohn ni colitis ulcerosa. Era un área que Fabio conoce más que sobradamente. Quería explicar más la parte desde el dolor abdominal. Sí, por supuesto, Sí. la enfermedad inflamatoria intestinal es un diagnóstico diferencial, pero es orgánico, repito. Son Claro. trastornos orgánicos donde podemos tener una anatomía patológica que nos defiende y nos explique qué es lo que está pasando. Sí. Quizás, Sí, no solo anatomía patológica, sino ya tenés una punta en cuanto a perfil Claro. bioquímico y algunos síntomas que ya te orientan, pero uno ya tiene la punta del ovillo para empezar a tirar y tratar de Sí. hacer el diagnóstico, ¿no? yo quizás con un ejemplo les pueda mostrar lo complejo que es un paciente con dolor pélvico crónico. Un paciente que tenga, por ejemplo, anatómicamente que sea delgado, que tenga un aspecto longilíneo, mujer, delgada, bajo peso, tiene el ángulo aortomesentérico disminuido de tamaño, eso comprime la vena renal, todo el flujo del riñón no va hacia la cava, entonces empieza a derivar el flujo hacia la pelvis, y ese paciente durante muchos años experimenta una molestia lumbar. Entonces va al traumatólogo, va al especialista al de columna, le hacen una resonancia, le hacen una tomografía, le dan kinesiología, sigue con más dolor y después empieza el dolor pélvico. El dolor pélvico hace que el paciente empiece a tener distensión abdominal, empieza a tomar analgésicos, antiespasmódicos, empieza con constipación, después empieza con alteración del ritmo menstrual, va al ginecólogo, le evalúa al ginecólogo, le descubre que tiene una endometriosis asociada, le hace una laparoscopía diagnóstica, le piden una ecografía transvaginal, la ecografía transvaginal mira el útero, los ovarios, pero no mira las venas que están alrededor del útero y los ovarios, sigue con más dolor lumbar, le infiltran la columna, después de un día para otro no menstrua más, dejó de menstruar, empieza con dolor en las relaciones sexuales, se pelea con el novio, se vuelve a arreglar con el novio, van a terapia de pareja, hacen terapia de pareja. Entonces yo, ¿qué hago? Lo mando a Alejandro Fusaro, porque le digo, este paciente tiene un trastorno de dispareunia, tiene dolor pélvico, probablemente endometriosis, sospecho una cracker, entonces tiene dispepsia, lo mando al gastroenterólogo, pero ya empiezo a buscar una ecografía más específica y después este paciente lo perdemos, se va a otro especialista, le hacen de nuevo el bloqueo lumbar, le hacen un bloqueo pélvico,
se empieza a complicar, van a ver lo difícil que es este manejo de este paciente, donde intervienen varios especialistas que están desconectados, que ninguno habla con el otro. Ese paciente en fundación quizás tiene la suerte de que yo pueda levantar el teléfono y decir, Leandro, tengo este caso, no me cierra este caso, necesito que lo veas. Le digo a Fabio o a Andrés, este paciente es complejo, yo sospecho que tiene un síndrome de Nutcracker, la tomografía, si no está hecha con criterio, no sirve, por eso ya tengo que hablar con imágenes, que imágenes lo haga con el criterio, que el ecografista tome el criterio de buscar la congestión pélvica y la endometriosis. Entonces, eso con un simple ejemplo les puedo decir qué costo tiene en salud este paciente, cuánto se gasta en un paciente que no está bien orientado. Yo creo que esa es la validez de poder trabajar en equipo y de saber, o por lo menos saber qué es lo que queremos buscar, o por lo menos sospechar, y saber que uno tiene limitaciones, no maneja la patología en su totalidad. Es decir, el dolor pélvico de origen vascular es el 30% nada más, y el 70% son otras causas. Bueno, a mí algo de lo que decís, Oscar, que me recuerda a mi época de la facultad. Yo tuve el privilegio de estudiar en la Universidad Favaloro también, y a nosotros nos taladraban un poquito la cabeza con el equipo multidisciplinario, Y como bien vos decís, esto de poder saber, yo creo que hoy en día nosotros podemos hacer un cambio de paradigma de lo que era capaz 30 años atrás, o no sé, 40 años atrás, donde el médico tenía que hacer de todo, era el todólogo, ¿viste? Y hoy en día la medicina es tan amplia que es imposible saber todo de todo. Entonces, hoy yo creo que para los médicos más jóvenes o los que tenemos menos trayectoria, una característica que nos tiene que definir es ser buenos derivadores. Entonces, saber a quién, cuando yo no sé cuál es el problema, tener el teléfono del que puede saber cuál es el problema. Eso es fantástico, porque le ahorramos mucho tiempo a la gente. Hoy, por ejemplo, porque cuento una anécdota muy rapidito, nosotros tenemos que, esto lo tengo que pasar el chivo, porque tenemos a Luis Catalina, que es un experto en ecografía vascular, y hoy le mandé un audio, le digo, Luis, te pido perdón, pero te puse un sobreturno para la semana que viene, porque tengo una chica que tiene un dolor tremendo, la vi hoy por consultorio, y digo, no quiero que pierda tiempo. Y me manda la respuesta, gracias Leandro, un abrazo, después te cuento. Encima, Luis, ¿después qué hace? Che, Leandro, vi a la paciente que me mandaste, tiene esto. Eso es fantástico para nosotros como médicos porque nos hace sentir útiles y también es bueno para nuestros pacientes porque van a sentirse realmente valorados. Eso para mí no le agrega un valor extra a la posibilidad que tenemos de trabajar en equipo. Si yo estuviese solo en un consultorio aislado y no conozco a nadie, capaz no sirva yo tanto. En cambio, en un marco de equipo está buenísimo. Bueno, Leandro, perdón. Sí, esa interacción la vivimos. Y lo que dijiste antes en tu comentario, en la apertura, es el tiempo que le dedicas al paciente. Hay trabajos muy antiguos donde un residente de segundo año, escuchando muy bien al paciente, tiene casi un 85% del diagnóstico. Es decir, una correcta anamnesis, una historia clínica, que es esta que nos enseñaron tanto nuestros semiólogos cuando estudiábamos, es finalmente lo que hacemos, escuchar y darle tiempo. Sí. Lamentablemente a veces la medicina no lo permite, por suerte, como decías, estamos en un lugar que nos permite eso, donde nos da un hándicap en nuestro tiempo y diagnóstico. Es también otra de las patas en la base diagnóstica y terapéutica. Sí, mira, sabés que cuando vienen las pacientes por dolor pelviano crónico, bueno, ustedes imagino que también deben tener como su historia clínica base en la cabeza. Y yo a las pacientes siempre les digo este mismo discurso. Me sale ya, viste, como el speech ya hecho. Mira, te voy a preguntar de todo. Cosas sencillas, cosas íntimas, cosas raras. Si no querés responder algo, me decís, Leandro, esta paso y listo. Pero son como 53 preguntas mi historia clínica base. Entonces, claro, ahí ya, imagínate, les pregunto si tienen hemorroides. ¿Por qué? Porque digo, si tiene hemorroides, tiene varices vulvares, listo, yo ya tengo que pensar en algo vascular. Si me dice, ¿tenés distensión? Sí, me siento embarazada como de 5 meses. Apa. Entonces,
está buenísimo poder saber escuchar a la gente. También, obviamente, tener la posibilidad de ser una escucha activa, ¿no? Porque yo le puedo preguntar, pero si no le estoy dando ni 5 de bolilla, como que tampoco nos suma. Entonces, esto de estar pendiente de qué es lo que nos dice, cómo lo cuenta. Hay una pregunta, yo les comparto. Mi última pregunta de la historia clínica es, si vos le tuvieses que poner un valor a tu calidad de vida, donde 1 es malísimo y 10 es excelente, ¿qué dirías? Y eso también nos va a hablar de cuánto impacta en esa persona. Entonces, también ver eso. Yo me formé en endometriosis y me formé en Estados Unidos, y el tipo con el que yo estaba es el número 1 de Estados Unidos, Sian Aneyat. Y el chabón me decía, vos tenés que siempre hacer todo a medida. Hace todo a medida. No copies y pegues un tratamiento con el otro. No copies y pegues una paciente con la otra porque no van a ser iguales. Todo a medida. Y es verdad, yo digo, bueno, qué exagerado. Y te das cuenta de que tiene razón. Es tal cual, es tal cual, es así. Es un buen ejemplo. Me pareció excelente el caso que trajiste, Oscar. Es el ejemplo también de aquel paciente que va girando por todos lados y es sometido también. Y un poco lo que decía Leandro y Andrés, el hecho de poder trabajar en un lugar donde hay un feedback con el colega, una devolución y tiene uno plena confianza. A mí me pasa mucho con Andrés, por ejemplo, que permanentemente estamos intercambiando estudios y me llama, por más que a veces estoy súper ocupado, me lleva, me sienta, me muestra los estudios explicándome por qué el paciente tiene tal y cual síntoma. Y que la verdad que es como uno lo ve y lo está viendo en tiempo real prácticamente por qué el paciente tiene ese síntoma y poder explicarle por qué el paciente tiene tal erupto, por qué se atora el alimento y uno lo está viendo en tiempo real y él con pasión te lo explica. Entonces, poder vivir lo que se vive con un ecografista, con un imagenólogo, con una persona que hace estudios funcionales, es más, estoy tentado de generar un consultorio en conjunto entre los 4 para el dolor pélvico. Pero es así, es la importancia de poder tener esa interacción entre las distintas especialidades y los Sí. estudios que disponemos, ¿no? Tenemos, no sé si les queda algo en el tintero, pero algunas preguntas fueron realizando, por ahí no tanto con el dolor pélvico crónico, pero preguntan, Lea, para vos, es una paciente que tenía microcalcificaciones benignas y que en el próximo control dice que Sí, puede desaparecieron, ¿es pasar. Es normal? buena la pregunta. Nosotros tenemos microcalcificaciones, todos, absolutamente todos, en las distintas partes del cuerpo. Si nos hacen una tomografía de todo el cuerpo, a Fabio, Andrés, a Oscar y a mí, vamos a tener depósitos de calcio en todos lados, en la aorta, bueno, que es la arteria más grande que tenemos en el cuerpo. Esas microcalcificaciones generalmente son benignas. La mama es un tejido muy propenso a las microcalcificaciones, pero es como imagínense un cielo lleno de estrellas. Cuando están aisladas, esas son características benignas. Cuando son todas del mismo tipo de color, todas redonditas, no pasa nada. Ahora, cuando se agrupan, tenemos más de 5, tenemos una que es más gris oscuro, una más blanquita, una un poco más opaca, que son irregulares o como estrelladitas, entonces ahí vamos a ponerle el ojo más, digamos, como más atento a la posibilidad de una patología maligna, pero sí puede pasar. Se está trabajando, ¿no? En inteligencia artificial con la mamografía, puede ser. Vi algún, pero no sé Y cuál hay avanzó cosas que todavía. fueron avanzando, hay cosas que prometían más de lo que en realidad fueron, como por ejemplo la ecografía 3D de mama. Y la ecografía 3D de mama está buenísima cuando es normal. Cuando no es normal hay que hacerle una ecografía 2D. Entonces vos decís, pará, ¿y para qué le voy a mandar una ecografía 3D si al fin y al cabo después le tengo que mandar a hacer la 2D? Entonces, queda re lindo, queda súper fancy, sería como la palabra en inglés, pero después la verdad que en la práctica no lo usamos. La tomosíntesis, por ejemplo, que es la reconstrucción Sí. 3D, como si fuese una tomografía de la mama, está buenísimo, caro. Entonces, claro, tiene digamos, unas pautas muy específicas de cuándo lo pedimos y cuándo no. Lo mismo, si hay algo mejor, viste la típica pregunta de la mujer, ¿y hay algo, no hay otra cosa que no te tenga que apretar la lola? Sí, la resonancia magnética, me encanta.
pero yo creo que ninguna prepaga nos va a decir, hagámosle una resonancia magnética por año a cada mujer, porque los gastos serían altísimos. Claro. Pero sí, se están desarrollando cosas que van teniendo cada vez más lugar. Bien. Preguntan, dice, tengo una mancha en el útero de 120 por 98 por 10 milímetros y siento pinchazo que quema. ¿Es Probablemente sea un mioma endometriosis? eso. Una mancha es una mancha. Eso si tiene 3 dimensiones ya es una masa que ocupa espacio. Pero bueno, habría que ver bien ese estudio. Puede ser un mioma si tiene 110 milímetros, 112 milímetros, ¿viste? Son 11 centímetros. 11 metros, sí. Sí, Así que eso podría sí, ser un sí, sí, mioma, que también mucha gente desestima a los miomas como una causa de dolor pelviano crónico. Me tocó esta semana atender una chica de 20 y pico de años y tiene un mioma también de 12 centímetros. Claro, imagínense tener una pelota así ocupando un lugar que no debería ocupar. sí, claro. Eso va a generar presión en el intestino, la constipación que tiene esta chica. Claro, porque imagínate, tenemos algo que está todo el tiempo apretando al intestino. Bueno, que me venga a ver si quiere. Bien. Bueno, preguntan también, bueno, la importancia de aclarar que no es un consultorio esto, ¿no? Sino es algo para divulgación y para contar a los pacientes la interacción que hacemos y cómo contarles las distintas patologías. Tengo hemorroides externas que sangran a menudo, distensión abdominal, ¿es operable? Dice, obesidad y tratamiento, no se entiende mucho la pregunta. Ahí necesitaríamos a Romy o a Leiro bueno, para que diga, sí, es quirúrgico. Claro. Sí, Sí. definitivamente. Yo siempre digo, si tuviese que ir al proctólogo, iría con Romy porque tiene la mano finita, ¿viste? La mano chiquita. Pobre ley. Una de las cosas, capaz, si me das pie, Fabio, lo que decía Leandro es importante. Sí. En la congestión pélvica o varicocele, uno piensa varicocele es de patología de hombres. El 90% del varicocele es femenino, el hombre el 10%. Es decir, es una patología muy frecuente. El 40% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener cierto grado de congestión pélvica y los fenómenos compresivos. Y la buena noticia es que esto es tratable, tiene una tasa de efectividad del 96% los tratamientos, son ambulatorios y con muy buena expectativa en la calidad de vida, lo que hablaba Leandro. Son pacientes donde si vos le haces la encuesta de las caritas, el 96% tiene una carita feliz al finalizar el tratamiento. Y una de las preguntas que dicen, bueno, listo, me embolicé y ya se terminó el problema. No, usted tiene que seguir con su ginecólogo, tiene que seguir con su gastroenterólogo, tiene que seguir, es decir, porque ahí está el éxito, el resultado del manejo integral del paciente. Yo más de una vez le pregunto a Leandro, siempre le pregunto, Leandro, ¿no hay que ponerle un DIU a este paciente? Sí. Siempre la pregunta es, y te la quiero hacer, Leandro, ¿cuándo le pondría un DIU a un paciente con dolor pélvico? ¿Hay que aplicarlo a todos los pacientes o son algunos nada más después de los tratamientos de congestión? ¿O ese paciente se puede beneficiar? La gran pregunta, ¿los anticonceptivos me generan más varices? Que siempre me preguntan, y bueno, ¿por qué no habla con el ginecólogo por un DIU? Ese siempre lo derivamos al ginecólogo. Perdón Sí. que te haga una pregunta, no sé si da tiempo para esa pregunta. Trato de ser breve. Bueno, el DIU de cobre yo no soy para nada fanático, o sea que acá nosotros estamos hablando del DIU que libera hormonas. DIU que libera hormonas, en Argentina tenemos 3, básicamente utilizamos 2, porque uno es para más que nada chicas adolescentes, y cuando tienen un dolor pelviano crónico que no tiene ninguna imagen, y es un dolor que es bien característico de la dismenorrea o del periodo ovulatorio, me gusta el DIU. En la mujer que tiene capaz un quiste de ovario o que tiene una patología en las trompas, como un hidrosalpinx, o que tiene focos de endometriosis fuera del útero, lo pienso un poco más. Pero la chica que tiene dolor en la dismenorrea, o sea, dolor en la menstruación, dolor en la relación sexual, yo le pongo un cailina, es una chica que después me ama. Porque me dice, Leandro,
no me tengo que preocupar por algo que tengo que tomar todos los días, se me fue una menstruación a una cantidad extremadamente chiquita, no tengo dolor. Esa chica le cambiaste la vida. A esa mujer sí, pero si ya hay patología orgánica en los ovarios, la tengo que pensar un poquito más. Perdón, y quería agregar, Fabio, si me dejas terminar, Mirá, habías nombrado constipación en sí, esta paciente, que por ahí pasó desapercibida, pero esta paciente nos está escuchando en este momento, no por eso no es un consultorio, pero no tomar la naturalización de la constipación en la mujer. Tremendo. Y mucho menos algo que llamamos la hiposensorialidad por esa naturalización. Porque realmente después tenemos problemas más adelante con el tratamiento. Así que un abordaje multidisciplinario en forma temprana, repito, ahorra mucho, mucho de lo que nombraban antes con respecto a ese paciente que va boyando de un lugar a otro y resuelve. Así que nada, la constipación pasa a ser un segundo plano porque es hasta normal que una mujer sea Sí. constipada. Bueno, Y, hola. Ay, perdón. y se puede trabajar muy bien. Y hay muchas causas, lo hemos hablado en otro vivo de constipación, y creo que es interesante para escuchar. Sí, lo mismo, Andy, la diarrea menstrual. Cuando vos le empezás a preguntar a la mujer, ¿y vos tenés diarrea en la menstruación? Ah, doctor, ahora que lo dice, siempre tengo diarrea, no importa lo que coma. Bueno, ahí te das cuenta que muchas veces cuando en esta cronicidad se tiende a naturalizar todo. Ay, ya estoy acostumbrada a que me duela. No, una paciente, una no, varias me dijeron, no, yo me voy de vacaciones cuando estoy lejos de mi menstruación porque si no, no puedo aprovechar las vacaciones. Cuando ya naturalizamos tanto el dolor, Totalmente. después es muy Bueno, es que difícil lo reeducarnos, ¿no? googleás y lees prostaglandinas en 2 segundos y te responden sobre la diarrea. Y ahí empieza el doctor Google y Claro. tenemos otro problema. Y las prostaglandinas tienen muchos efectos excelentes sobre el tubo digestivo, otros no, pero no importa. Creo que es interesante. Sí, 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 tal cual. miren qué interesante una paciente que escribe. Soy la paciente que mencionaste recién. Estoy anticoagulada y con obesidad extrema, ¿no? O sea, una paciente que se sintió absolutamente identificada con el caso que comentó Oscar recién. Bueno, hay una paciente que dice, ¿por qué tengo cólicos de intolerancia alimentaria y se siente igual que el dolor premenstrual? No sé Mirá, yo me voy quién a quiere parar para contestar eso. esto. Yo me voy a parar. Imagínense que en esta parte, acá una mujer tiene el intestino, el recto, la vejiga, las trompas, el útero, los ovarios, tiene las venas, los vasos arteriales, los nervios. Somos personas, no somos órganos enfermos nada más. Y imagínense esto, yo lo explico de esta manera. Este es el útero y este es el intestino. Si el intestino está inflamado, me va a inflamar al útero. Si el útero está inflamado, va a alterar al intestino, por una cuestión de contacto. Una cuestión de contacto. Entonces ahí es donde tenemos que ser ricos en el diagnóstico y poder hacer esa diferencia de, bueno, esto, ¿quién me está afectando a mí? Y esto es el huevo o la gallina. ¿Quién estuvo primero? Y hay que pensarlo. Pueden ser las dos cosas. Y capaz esa mujer dice, yo me tomo una buscapina y me mejora las dos. Bueno, porque puede tener repercusión en los dos sistemas. Sí, lo otro a pensar, ¿no? La misma inervación muchas veces y a veces lo que podemos diferenciar es qué tipo de dolor o con qué está relacionado, pero bueno, esto es un poco lo que vos mencionabas al principio de todo. La anamnesis detallada y escuchar al paciente es lo que muchas veces nos ayuda a realizar el diagnóstico diferencial en algo que Claro. es sumamente complejo. Bien, bueno, siguen llegando preguntas, ¿Qué, pero qué creo que porcentaje es, de pacientes con dolor pélvico crónico no tienen diagnóstico? La Dentro de mayoría. ustedes. desconozco, No, no, desconozco. De pélvico crónico en Sí, general, Oscar, en digamos, general, yo leí una o estadística, un trabajo británico, el 90%. sí, sí, la gran mayoría. Un paciente en el mundo que va a un consultorio por dolor pélvico, ¿qué porcentaje no tiene, sale de ese consultorio o de los policonsultorios y termina con diagnóstico? Solamente el 10%.
Y nos pasa con los propios colegas. Nosotros tenemos un programa, la unidad de intervencionismo tiene un programa de enseñanza, pero no solamente para los pacientes, sino para los colegas. Nosotros a veces recibimos comentarios que dicen, bueno, tuviste una trombosis, tenés que anticoagularte nada más. Pero bueno, ¿pero por qué tuviste la trombosis? O tenés varices, te operaste 10 veces. Y bueno, las varices aparecen. Claro. Pero ¿por qué siempre me aparece de la ingle? Y bueno, porque sí. Y te volvés a operar. O todas las mujeres tienen dolor pélvico, todas les duele, pero a mí me duele todo el mes, doctor. Y bueno, a algunas le Claro. duele todo el mes y otras no. Pero ¿cuántos hijos tuviste? Tuve 5 hijos, y bueno, porque tuviste 5 hijos te duele todo el mes. Es decir, esas son respuestas que le dan el propio colega o que le dicen, nos pasan con obstetras o ginecólogos, que le dicen que las varices genitales son normales. Todas las mujeres tienen varices genitales. Entonces, a veces también no solamente tenemos que luchar con el desconocimiento pobre de los pacientes, con el doctor Google, que a veces ayuda y a veces confunde, sino también con nuestros colegas que tenemos que, la importancia de hacer estos programas de formación, concientización y de trabajar en equipo, sobre todo. Sí. Bueno, esto que decís es muy importante porque uno se queja de que los pacientes empiezan en la búsqueda en las redes sociales de cosas milagrosas, de gurúes, y muchas veces los responsables somos los médicos que hacemos que los pacientes se sientan defraudados, que no tengan diagnóstico y empiecen a girar, y es que empieza la medicina alternativa y ahí gana el lugar lo que ha ganado mucho ahora en pandemia, que son, bueno, Google o las redes sociales con la desinformación. Recibimos un montón de pacientes con dietas Claro. carenciales de exclusión, porque obviamente todos entran dentro del casillero intestino irritable, intestino irritable, intestino irritable, y nadie se sienta a escuchar a los pacientes. Entonces nos quejamos nosotros mismos, pero los mismos responsables somos los médicos a veces de no escuchar a los pacientes o no buscar o no sospechar algo que a veces cuesta, o a la hora de decir, bueno, esto me supera, tengo que derivar al Claro. paciente a un especialista, ¿no? Bueno, excelente. Como para ir cerrando, a mí me gusta cerrar los vivos con algún mensaje final de cada uno de los invitados, así que no se los propuse antes, no les permití pensar, así que me gustaría que cada uno vaya diciendo un mensaje Bueno, final para cerrar dejamos el a los vivo. más experimentados primero. Bueno, Oscar, creo que el mensaje que le podemos dar a los pacientes, a los colegas, a los pacientes, los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, pues seguramente va a quedar en la página de Fundación, es que el paciente que viene con dolor pélvico, yo no te puedo ayudar, sino que el equipo te puede ayudar. Es decir, no te voy a ver yo, porque tengo mis limitaciones, yo tengo, por más que tenga una visión amplia, yo te voy a ayudar en el 30% de los casos, con una tasa de efectividad del 96-98%, puede cambiar tu calidad de vida, te puede cambiar la vida o no te puede cambiar la vida, porque el dolor pélvico crónico es muy complejo, no lo puede manejar una especialidad. Nos faltó acá poner el psiquiatra, el sexólogo, el psicólogo, el hematólogo, es decir, es un problema muy complejo, el reumatólogo, el traumatólogo, es decir, es tan complejo, es decir, yo no te puedo ayudar, el equipo te va a ayudar. Y que el paciente tome el compromiso de hacer un manejo multi e interdisciplinario. Y ahí va a estar el éxito. No pasa por poner un stent o embolizar, pasa que el paciente sea manejado en forma integral. Absolutamente. Coincido excelente. plenamente con esas palabras. Creo que muchos pacientes vienen a buscar el comprimido o las palabras mágicas que resuelvan en 15 minutos en una consulta con uno solo especialista el que, bueno, consiguió
resolver todos sus problemas. La frustración que siente ese paciente es la que nosotros tenemos que justamente trabajar. Me parece que, bueno, me adhiero a las palabras que hemos repetido durante esta charla. Trabajar en una red de contención entre nosotros y de compartir información es sumamente importante para nosotros y beneficioso, por supuesto, para el paciente. Sí. Bueno, y yo diría que hay luz al final del túnel. Se puede. No hay que acostumbrarse a vivir mal, no hay que acostumbrarse a tener dolor. Nosotros como equipo, como decía acá Oscar, como también remarcaba Andrés, o sea, nosotros podemos ayudar. ¿Qué necesitamos? Que los pacientes se acerquen y nosotros vamos a dar nuestro mejor, nuestro conocimiento, ponerlo a disposición para poder ayudar. Pero sí se puede, sí se puede. Y es como decía Oscar también, capaz yo no puedo resolver el problema, pero yo puedo derivarlo a quien puede resolverlo. Y eso es importante, pero no se frustren, no pierdan la esperanza, sí se puede resolver el dolor o se puede mejorar. Y ya mejorar es un montón. Hay una frase que dice que nosotros tenemos que sanar cuando se puede, curar cuando se puede, pero tenemos que acompañar siempre. Así que ese también es nuestro rol humanitario, como nos remarcaba el doctor Favaloro, para los pacientes que vienen a consultarnos. Un poco de la mano de lo de Leandro es si aquel paciente no se siente contenido o acompañado por el médico, tiene la opción de cambiar de médico hasta sentirse escuchado o acompañado. Eso es fundamental, no sentirse defraudado y recurrir a cosas que no están avaladas por la ciencia ni tienen ningún tipo de aval científico. Así que bueno, agradecerles muchísimo, me encantó el vivo, me encantó. Y próximamente, diré 3, 4 días, tenemos un nuevo vivo de trastorno del piso pelviano, así que Andrés y Leandro vamos a tener cerquita, probablemente el sábado. Bueno, un fuerte abrazo y quería agradecerles Nos muchísimo vemos. y lo Chao, chao. disfruté mucho. Adiós. Nos vemos.